Podcastera MX presenta. Hay bailadores o bailadoras con las que esta comunicación no verbal o intuición grupal que se da de una forma a veces mágica, pues, o sea, que no te explicas, o sea, cómo realmente dejas de racionalizar y de pensar, o sea, de preocuparte por lo que tienes que hacer, tienes que sacar y empiezas a disfrutar. Y ahí, para mí ahí es la magia, que esa magia que se da es lo que de las cosas que más me impulsa a seguir en este camino. Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, te doy la bienvenida a Corpus Sapiens Podcast. Soy Angélica Íñiguez y hoy vamos a hablar con un bailador, un cantador y un músico flamencos. Ellos son Rodrigo Robles, Fernando Martínez Macías y Santiago Maisterra Bru. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, muchas gracias. Angie, buenos días, muchas gracias por estar aquí contigo en tu programa. Gracias, los voy a presentar como se debe. Rodrigo Robles es bailador de flamenco, tapatío, es becario del FONCA. En Madrid, en España, completó su formación de 2008 a 2013 en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios. De 2013 a 2020 vivió en la isla de Menorca, donde trabajó como bailador. Como creador ha ejecutado proyectos como EC, ¿es correcto? Sí, EC, el sentir de la vida. El sentir de la vida, de gira por España y México. Tangente, un espectáculo creado de la mano de Karen Lugo, entre palmas y jaranas. Qué interesante. Representada en México y Francia. O Con los pies en el aire, presentado en el Festival Fringe de Madrid. En 2022 propone De Vuelta, que fue un recital flamenco. Fernando Martínez Macías es de Guadalajara, Jalisco. Se inició en el estudio de la guitarra con su padre, el maestro Fernando Martínez Peralta. Fue alumno del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara y ha estudiado con diferentes maestros de la guitarra flamenca. Se ha presentado como concertista y acompañante en México, España, Estados Unidos y China, junto a grandes figuras del flamenco nacional e internacional. Como compositor, produce y graba su primer material discográfico en 2008, Desbordando el Alma, y desde 2005 dirige el Estudio Superior de Guitarra Fernando Martínez Peralta. Muchas gracias. Y Santiago Maisterra Bru estudió música desde temprana edad en el Conservatorio de las Rosas de Morelia. Los géneros que caracterizan la música de Santiago son el blues, el son mexicano y cubano, el flamenco y la música gitana. También incursiona en la música andina, la cumbia y diversos géneros electrónicos. Su facilidad para explorar distintos instrumentos como la voz, la guitarra, el saxofón y el cajón le llevaron a adentrarse en el mundo de la composición y la producción musical de sus propias ideas, llegando así en 2007 a formar su propio estudio creativo donde ha realizado música original para montajes escénicos, documentales, largometrajes y diversos conceptos audiovisuales. Oigan, muchas gracias por estar aquí, creo que va a ser una plática muy rica. Bienvenidos. ¡Olé! Oigan, a mí me encanta que a ustedes los vemos en muchos proyectos. Bueno, estamos en la ciudad de Guadalajara, pero igual los vemos en proyectos en todas partes. Y en el caso de los músicos, de Santiago y de Fernando, pues junto con Emilia también, Emilia Gálvez en el cajón, ustedes tocan con todo el mundo, ¿verdad? O sea, desde los bailadores más reconocidos internacionalmente hasta las escuelas en formación, hasta los festivales con niñas y niños de flamenco. Cuéntenme, quisiera empezar con ustedes, ¿cómo es ese trabajo que ustedes realizan y qué les ha dado esta diversidad de acompañamiento al baile flamenco? Bueno, pues en mi caso, primeramente podría comentarte que lo vuelve muy dinámico, lo vuelve muy divertido, porque cuando la gente me pregunta que a qué me dedico, yo podría decir solamente toco flamenco, pero no saben que dentro de eso, pues el abanico que hago
en mi día a día es muy variado, ¿no? Desde mis clases que doy con mis alumnos hasta ir a un ensayo, como bien comentas, con una academia o con un bailador profesional que es de otra ciudad, que se va a presentar aquí en Guadalajara, desde musicalizar un proyecto, crear música, en el caso del proyecto de Vuelta con Rodrigo, pues el crear la música, el pues componer, o sea, lo vuelve para mí mi día a día muy variado, ¿no? Me gusta ese dinamismo de comenzar dando una clase y terminar en un ensayo, ¿no? Y esta música que están escuchando es justo una composición de Fernando Martínez, que muy amablemente nos otorga para poder musicalizar este episodio. Gracias, Fernando. ¿Tú qué dices, Santiago? Pues estoy totalmente de acuerdo. A veces luego el tiempo es el que más luego acaba limitándonos y es donde estamos ahí viviendo una lucha para acomodar todo, porque sí, la verdad, bueno, personalmente con Fernando, pues desde que empecé a trabajar yo con él, tuve también la oportunidad de irme formando, porque yo vengo de otros estilos, de otros géneros, y cuando llegué al flamenco, pues siempre o sea, lo tocas y no ves el final, ni ves el horizonte, y es muchísimo trabajo. Y pues empecé formándome en academias, ¿no? Donde de hecho, primero con el saxofón, ¿no? Que me empezaron a llamar por ahí una cantadora, la Patricia Solana, y así me fui metiendo un poco por el lado musical, pero ya cuando empecé a cantar, pues ya pues fui muy poco a poco, palo a palo, y siempre con la vida de la academia, lo cual siento que ayuda mucho porque pues el baile es lo que más te deja, ¿no? A la hora de acompañar, ¿no? Con el canto, de aprender flamenco, el baile es crucial, ¿no? Entonces, este trabajo en academias, pues te va formando para luego, ya en los proyectos que se van haciendo, que tienen, siento yo, otra óptica, otro sentido, ¿no? Que son proyectos ya más creativos, que vienen de una inquietud personal de algún artista, y entonces ya ahí metes y ahí sale, digamos, ya todo lo que fusionas, ¿no? Lo que normalmente haces, pero sí es igual que Fer, pues es muy interesante tener esta diversidad, ¿no? En el medio y en la vida de cada uno, ¿no? Como músico, como bailador. Sí, a mí algo que me gusta mucho, muy particularmente del flamenco, es esta equidad que hay entre la música y el baile, entre el cante y el baile, que no sucede en otras disciplinas dancísticas, ¿no? Donde la danza puede tener mucho más protagonismo, pero en este caso, uno no existe sin la otra, ¿no? Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de acercarte al flamenco primero en Guadalajara? Rodrigo, bailador de flamenco, Rodrigo Robles, y además tener este acercamiento en España, todos estos estudios y este desempeño también profesional que has tenido en España. ¿Cómo lo vives ahora? ¿Cómo te vives después de toda esa historia en ambos países? Hola, Angélica, qué gusto estar aquí. De verdad te agradecemos mucho. Bueno, pues contarte un poquito. Yo empecé en este camino siendo ya un adolescente casi joven, a los 17 años, y justo tenía claro que quería dedicarme a la danza, al movimiento. Es algo que siempre desde chico me gustó. Y cuando tuve esa oportunidad empecé a explorar en diferentes disciplinas y me topé con el flamenco de casualidad, porque estaba estudiando francés en una escuela y uno de mis compañeros bailaba flamenco y me invitó. Se llamaba Alfredo Cinco y me invitó con el maestro Pascual Martínez, donde empecé a estudiar aquí en Guadalajara. Y curiosamente, lo que más me atrapó de la disciplina al principio, más que la calidad de los movimientos, del trabajo corporal, fue la guitarra. La guitarra me parecía algo, no sé, extraordinario, toda esa musicalidad, todas las armonías, los ritmos, las melodías, no sé, me capturó y eso yo creo que fue lo que me hizo permanecer en el flamenco, porque también estaba muy clavado estudiando en esos años, danza contemporánea, ballet, otro tipo de disciplinas en donde me sentía a lo mejor en un principio más cómodo
corporalmente, ¿no? Pero la guitarra... ¿Cuál fue ese reto? Bueno, perdón, al ratito me cuentas cuál fue ese reto, ¿no? De brincar del contemporáneo del ballet al flamenco, pero decías, ¿la guitarra? Sí, yo creo que la música, y a partir de la música se empezaron a abrir un montón de llaves de todo lo que significa la cultura del flamenco, que pues es una tradición de raíz que si bien no sé, que es súper rica y que me atrapó. Me atrapó por todo lo que significa emocionalmente, las historias que cuenta, las historias de los pueblos, que aunque pareciera ser algo muy local, al final son experiencias universales, me parece. Y pues a partir de allí, y también gracias a que en ese momento, pues por algo, me empezaron a llamar para hacer presentaciones muy pronto, quizás porque había pocos hombres bailando, yo qué sé. Entonces no solamente fue el tema de estudiar, sino que muy, muy pronto empecé a tener la oportunidad de tener presentaciones profesionales y eso fue la verdad una suerte porque preparado creo que yo no estaba. Pero bueno, así se empieza, ¿no? En este camino. Ahora sí que en el tablado fue donde tomaste tablas, sí. Y con esto que me preguntabas de las disciplinas, pues yo creo que a veces es una cuestión de destino. Igual me pongo un poco ahí medio metafísico, yo qué sé, o no sé si me puede explicar bien en ese sentido. Porque si no estaba en mi referente como algo que quería hacer, me fue atrapando hasta al momento de que buena parte de mi vida la he vivido en España y eso me ha marcado no solo en mi disciplina, sino en experiencia de vida, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el flamenco es un vehículo que estaba más o menos en mi destino. Predestinado. Predestinado. Ok, y en el caso de ustedes tres, ¿hay familia, hay algún legado genético de sangre, de cultura? O sea, digamos, todos tenemos esa cultura, pero me refiero más bien a un asunto familiar, alguna herencia familiar que tenga que ver con el flamenco directamente, ¿o no? Bueno, en mi caso definitivamente que sí, porque pues mi papá se dedicó a la guitarra, también dedicó su vida a la guitarra y también la historia podría decirse que viene desde mi abuelo. Mi abuelo fue hijo de españoles y aunque toda su vida la hizo aquí en México, él pues tenía cierto gusto, obviamente cierta inclinación musical por la música de España y pues mi abuelo era un gran melómano que lo mismo le gustaba la música clásica que la música española, pero incluso hasta por regiones. Y entre su colección de discos de música, pues tenía álbumes de guitarra flamenca, los cuales mi papá descubre a muy temprana edad, muy joven, siendo un adolescente, y a partir de ahí, pues él decide, también tiene una fascinación por estos sonidos, por esto del flamenco, y a partir de ahí pues decide dedicarse profesionalmente, ¿no?, al flamenco, a eso, comenzar a estudiar. Estamos hablando de una época muy distinta a esta, ¿no?, en la cual pues él realmente tuvo muchas dificultades para poder aprender, ¿no?, hasta que finalmente se va preparando con quien puede, porque pues en estos años el contacto con España y con el flamenco pues era muy distinto a como es hoy en día, ¿no? Pero bueno, logra dedicarse profesionalmente a la guitarra y al flamenco, y pues a partir de ahí pues yo tuve la suerte de vivirlo de una manera muy natural, ¿no? En casa siempre escuché guitarra, siempre escuché flamenco. De alguna manera pues también la rebeldía de la adolescencia, yo primero me acerco a la música por el rock, pero bueno, muy rápidamente reajusto el camino y desde los 14 años, prácticamente 14 o 15 años, empecé a dedicarme también a subirme a los escenarios con mi papá. Entonces pues ya es algo de camino recorrido, ¿no? Tuve pues esa fortuna, ¿no? Esa facilidad de tener maestro en casa. No todo es color de rosa. Cuando yo le digo a mi papá que me quiero dedicar profesionalmente al flamenco, él primero no quería, ¿no? Vaya paradoja, ¿no? Él hablaba de que pues estaba bien como algo secundario, pero que tuviera una carrera, ¿no? Y bueno, pues ahí se vuelven años un poco complicados en los que cuando termino la preparatoria estoy un poquito ahí buscando qué hago, pero bueno, al final pues digamos me impuse de que yo también sentí que era mi camino y pues finalmente también logré
dedicarme a él, yéndome también a España a estudiar, y pues de aquí entonces pues contento, ¿no? de esa elección. Wow, y creo que ambos han hecho un puente, ¿no? De los años de juventud de tu papá, de estudios donde mencionas que era complicada o un poco más complicada que ahora la relación con España, y esta idea de tu papá de que tuvieras otra carrera, ¿no? Habla quizá de las dificultades que él mismo enfrentó, a este momento en el que tú diriges el Estudio Superior de Guitarra Fernando Martínez Peralta, ¿no? Que al final es un legado y es un espacio donde pues jóvenes y no tan jóvenes, supongo, se pueden formar y pueden acceder de una manera un poco más sencilla al flamenco. Sencilla me refiero a que es una opción que existe, ¿no? Aquí en la ciudad. Sí, sin duda alguna, pues se trata un poquito de enseñar también a los alumnos esa experiencia desde mi papá hasta la mía, ¿no? De cómo se puede ser, digamos, un músico profesional de flamenco, de cómo se puede aprender también la disciplina desde aquí. Y bueno, obviamente la experiencia de vivir el flamenco en España, pues esa es insustituible, ¿no? Ese es un enriquecimiento cultural, como dice Rodrigo, el flamenco es una cultura que obviamente por razones obvias donde más se vive es en España, ¿no? Sin embargo, pues el que la aprende y el que ya incorpora el flamenco a su modo de vida, pues ya lo lleva a cualquier rincón del mundo, ¿no? Ya nosotros nos apropiamos, digamos, de eso, que bueno, incluso el flamenco es reconocido como patrimonio de la humanidad. En España se ha reconocido esta capacidad universal del flamenco de poder ser aprendido y poder ser bien interpretado incluso por gente de otras nacionalidades, no es ajeno. Y principalmente porque hay que recordar que el flamenco nace como un mestizaje de culturas. El flamenco no es exclusivo del español o del oriundo de la península ibérica, ¿no? Sino nace precisamente por esta mezcla de culturas desde los gitanos, los árabes, los judíos sefardíes, el europeo que vivía en ese momento. Entonces, incluso el flamenco se ve muy también influenciado por Latinoamérica, ¿no? Es una música relativamente muy joven, que precisamente por cómo nace, es una música que sigue muy abierta a la fusión de músicas y de músicos, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso, Santiago. Pues tanto iba pensando mucho ahorita que hablaba Fernando, pues yo en mi caso, yo empecé, lo primero que me enganchó a la música a mí fue el blues. Digo, empecé desde muy niño tocando, pues aprendiendo flauta, luego la guitarra, luego que la armónica, luego cantar, siempre fui como poco a poco explorando. Pero el blues a mí me enseñó algo que luego ya lo he visto a lo largo de toda la vida en diferentes músicas, estilos, raíces. O sea, que es esta onda del feeling, del sentimiento, de que la música no es solo aprender algo y reproducirlo, sino que como que aprendes un lenguaje que de repente ya puedes ponerte a hablar en él, ¿no? Y ese hablar estar en ese lenguaje te hace usar la música para muchas otras cosas, o sea, para sacar ahí sentimientos, emociones, para curarte, para sanar, o sea, sirve para muchas cosas. Y el flamenco, yo creo que finalmente llegué ahí porque si bien uno en aquella época cuando estábamos chavos, o sea, que no teníamos esta herramienta de internet, ¿no? Que te da todo y nada a la vez, pues, o sea, todo se definía un poco por los discos de acetato que tenía mi madre y los discos que tenía mi jefe, y entonces lo que había yo eso escuchaba, entonces yo digamos, me alimenté mucho de blues, de música folclórica, pero también estaba por ahí el flamenco y estaban discos, entonces eso pues, lo va uno, como vulgarmente dicen, mamando desde chiquito. Pero luego pues ya entrar ahí pues, se vuelve un poco más fácil porque tienes un poco el oído entrenado de haber escuchado pues constantemente ese tipo de escalas, de modos, ¿no? Que tiene el flamenco.
Yo por eso cuando llegué aquí a Guadalajara de Morelia, dado que un maestro mío, es Patrick Parola, un gran guitarrista que tocaba mucha jazz y también mucha música como las ragas y música hindú, música, pues ese tipo de escalas como que me facilitaron estarlas jugando. Yo ni sabía que el flamenco, o sea, no concebía que compartieran tanto, ¿no? Toda esta música gitana que desde la India hasta España, ¿no? Entonces ya estando aquí, pues ya fluyó mucho más fácil con el sax, por eso me empezaron a hablar con el sax, porque como que me hallaba ahí. Pero igual que dice Rodrigo, nunca me hubiera imaginado que iba a acabar yo cantando flamenco, pues, o sea, como que fue algo que sí, cuando sientes que un guitarrista te acompaña y aquí un poco como decías, todo es igual, el baile propone la guitarra, el cante, es como en el blues uno está soleando mientras los demás hacen una base. Yo siento que el flamenco tiene esa capacidad de todos estar soleando al mismo tiempo o haciendo algo muy, o sea, muy intenso, muy apasionado, cada personaje al mismo tiempo, aunque también hay momentos de comunicación. Momentos de sí. cada uno, pero pues eso me encantó a mí, que un guitarrista me estuviera acompañando, yo cantando, pero que no está haciendo un acompañamiento, sino que está proponiéndote al mismo tiempo, ¿no? Y llevándote, y ahí pues ya ahí me atrapó y ya de ahí para el Real fue pues conocer a personas como estos compañeros que les debo muchísimo yo que aprender, pues aprender realmente más de la raíz y pues como todas las raíces siempre, nunca llegas al fondo, pero siempre tienes de dónde estarte alimentando, ¿no? Y además, Angélica, creo que pues es un arte vivo, es un arte de raíz, pero también es un arte vivo, entonces se va construyendo con la práctica. Entonces el flamenco es de los flamencos y me refiero no solo de las personas que lo hacemos, sino de los aficionados, de los que nos gusta, de los que aprendemos, de los que estamos ahí aportando y participando de este lenguaje, de esta cultura, más que de un sitio específico, ¿no? Uh-huh. Exacto, el convivio es algo muy importante, ¿no? Y la comunicación que hay, ese diálogo que hay en el tablao, ¿no? Lo que va sucediendo ahí con los músicos, con los bailadores, con el público, que es como una comunidad como mucho más en movimiento, me da esa impresión. Tú lo dices muy bien, es vivo, es algo vivo, no es algo no es una representación de algo, sino es la presencia, ¿no? Es la danza, es el baile, es el cante, es la música en ese momento, expresando lo que es en la actualidad. Y tú, Rodrigo, cuéntame un poquito de el tiempo que has estado como bailador en España y demás. ¿Te has encontrado con respecto de esto que comentaba Fernando, de que, bueno, el flamenco es patrimonio de la humanidad? ¿Cómo lo viven en España, no? Como todavía hay un sentimiento como muy de esto es nuestro, esto nos pertenece, o hay un sentimiento de apertura, de que gente, y de orgullo, de que gente de todo el mundo pueda acceder a esto, o de reconocimiento, ¿no? Pues sí, de ser bailador o de ser músico flamenco. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues fíjate, desde mi punto de vista, creo que las personas que se dedican al oficio de hacer flamenco, cada vez más, aunque hay de todo, pero cada vez más reconoce que es un arte que traspasa fronteras y que lo pueden hacer todos los que estamos metidos en esto. Y desde las personas que están en el oficio no hay problema con eso, mientras estés allí interesado, practicando. Hay grandes artistas de muchas partes del mundo y que tienen un buen hacer del oficio. Porque me parece que además de, bueno, yo creo que las artes son oficios, son artesanías de alguna forma, ¿no? No todas, pero ese tema de la práctica, del pulido, del tallado, del construir poco a poco, de abonar al lenguaje, de ir de la práctica justo, es lo que nos hace que eso brille y que surja, ¿no? Y el flamenco no es la excepción. Quizás desde el público si hay un tema de esto es nuestro y que va a venir una persona de fuera a hacerlo. Desde el público en general, no tanto desde los que lo hacemos, sino desde bueno, me recuerdo una vez hace muchos años que nos invitaron a bailar a un tablao, nos contrataron para un tablao en un pueblo de Madrid y ya salió, todos estaban encantados y de repente nos escucharon hablar y éramos 3 mexicanos. Y era, ¿pero cómo? ¿Por qué?
Ya después de que, y era como un poco como, lo hicieron, nos gustó mucho, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y había como esa reticencia curiosa, ¿no? Después, cuando el oficio está bien hecho, eso no pasa nada, ¿no? Pero sí hay un tema también de identificación con la parte de la construcción del discurso nacional español, como todas las tradiciones de raíz, se han utilizado también para generar este tipo de identidades nacionales específicas de una época, ¿no? Y el flamenco es una manifestación que se usó sobre todo en la época del franquismo, entonces hay gente también que no le gusta en otras regiones de España por eso. No es solo eso, pero sí se utilizó como bandera, ¿no? Como aquí en México la construcción de los folclores, ¿no? Sí, los nacionalismos pues son un tema súper interesante y sabemos que es bastante random todo lo que al final es nacionalista, ¿no? Y otra vez, como decía Fernando, pues todos estos ritmos, la música, la danza se va nutriendo de un viaje de un montón de culturas y se sigue nutriendo de lo que siga, ¿no? De lo que surja y de la evolución, que es al final pues lo que le permite estar vivo todavía. Me gustaría que me platicaran un poco de esa magia que ocurre en el tablao, de esa comunicación que hay. ¿Cómo lo hacen cuando alguien decide proponer? ¿Qué tanto porcentaje de, bueno, por decirlo de alguna manera, de improvisación cabe? ¿Cómo es la comunicación a través del cuerpo, de la mirada, de los sonidos? ¿Quién me quiere platicar de esto? Yo primero. Dale, Santiago. Es que justo estaba pensando, qué bueno, me adivinas lo que ando pensando. No, haz de cuenta que yo siento que en el tablado, porque hoy hacemos esta diferencia entre lo que es montar algo, ¿no? Específico para un montaje como tal, y luego el tablado, que es, pues es como decir en mi lenguaje, pues el jamming, ¿no? Va a ser un jamming con este bailador, esta bailadora, este guitarrista. Y en mi experiencia personal, luego no tiene mucho que ver los grandes niveles que pueda o no haber, sino más la personalidad. Y a mí eso es lo que siempre es algo totalmente inesperado lo que va a pasar en cada uno de ellos, ¿no? De los tablados a los que vas, o sea, como que... Pero sí sé que influye muchísimo la personalidad de cada uno de los integrantes. O sea, digamos, hay bailadores o bailadoras con las que esta comunicación no verbal o intuición grupal que se da de una forma a veces mágica, pues, o sea, que no te explicas, o sea, cómo realmente dejas de racionalizar y de pensar lo que o sea, de preocuparte por lo que tienes que hacer, tienes que sacar, y empiezas a disfrutar. Y ahí, para mí ahí es la magia, que esa magia que se da es lo que de las cosas que más me impulsa a seguir en este camino, o sea, porque te impresionas a ti mismo, o sea, lo que como grupo, la energía que se puede llegar a crear, pues, ¿no? Y todo lo que puede salir ahí tan naturalmente, ¿no? Que también tiene su otro lado, donde puede ser un caos total y no haber conexión, y que cada uno salió de compás, o sea, digo, supongo que hay niveles donde ya no pasa eso, ¿no? O si pasa uno no se da cuenta, digamos, pero sí te das cuenta a veces, aunque salgan bien las cosas, si la energía realmente estaba ahí, estábamos todos viviendo un momento así de comunión, de ¿no? comunión, o si cada quien anda en su rollo también. O si la entropía se presentó. Sí. Pero eso. Fernando, ¿qué ibas a decir tú? Pues sí, definitivamente yo también lo que observo y lo que percibo del flamenco es que tiene dos cosas muy particulares, y que son, al mismo tiempo se trata de algo muy abierto. Me refiero ya a lo que es una presentación, digamos, de flamenco, en lo que pues están involucrados cante, baile, guitarra, pero al mismo tiempo donde están las bases muy sentadas de lo que se está haciendo. En este caso estamos hablando de que
se desarrolla el flamenco a través de los ritmos, los cuales se suelen denominar también palos o géneros. Y entonces cada palo o cada género del flamenco tiene unas características que están ahí y que se tienen que respetar, que sería equivalente como a venerar la tradición, ¿no? Como afianzarte de la tradición. Pero al mismo tiempo está una parte muy abierta para exploración, para propuesta, para diálogo. Entonces, de alguna manera, realmente el público, siento yo que te das cuenta de esto, pero al mismo tiempo no te das cuenta de esto. ¿Y por qué lo refiero? Porque siempre hay esa pregunta oye, ¿y qué tanto están improvisando o qué tanto están creando en el momento o qué tanto? Y entonces la respuesta realmente, aunque tiene su parte sencilla, en realidad es más complejo de lo que parece, porque dentro de estos cánones que están, como puede ser el ritmo, la armonía, los cuales no van a ser modificados, sí hay esos espacios a que de repente se puedan hacer cosas que no estaban ensayadas, movimientos que el bailador no hizo en el ensayo, música concreta que no se hizo en el ensayo. Sin embargo, son cosas que van a corresponder a ese ritmo básico, a esa armonía básica, a ese carácter básico de cada palo. Entonces lo vuelve, la verdad, muy complejo, es muy difícil, el flamenco es muy difícil, es muy rico en ese sentido. Esta complejidad del hacer realmente se pierde afortunadamente por el fluir del arte y se vuelve, digamos, como natural. Se vuelve natural sobre todo cuando uno tiene oficio, cuando trabajas con buenos compañeros profesionales y se pierde, pero realmente el grado de complejidad es muy elevado y a la vez esta posibilidad de abonar lo vuelve muy rico, muy interesante, porque tú puedes tener un esquema de un baile en algún palo y al final puede estar abierto a que tenga pues ciertas incursiones desde cómo se sintió en el momento, cómo se siente cada uno de los artistas, esa energía que está retroalimentándose en todos, porque al final también es algo que es muy padre pues del arte en general, pero en el flamenco siento que es muy, muy, muy palpable, como aunque el cante, el baile y la guitarra tengan recursos expresivos completamente distintos, como a nivel de energía, si cerráramos los ojos y viéramos en algún color esta energía, lo verías exactamente igual. O sea, se siente la misma energía con un desplante muy fuerte del bailador que con un quejío muy profundo del cante, ¿no? O con un acorde muy desgarrador, ¿no? O una fuerza de un rasgueado, ¿no? Entonces estamos hablando de que es como un platillo muy balanceado, ¿no? Obviamente que también el flamenco, al ser tan rico, pues puedes tener solamente la guitarra de concierto, puedes tener presentación solamente de cante, como dicen, cante para escuchar, el cante por delante, ¿no? Cante para adelante, que de hecho es el primero de los elementos que nace en el flamenco, no el cante. Pero de alguna manera cuando lo tienes todo, pues tienes el menú completo, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú qué dices, Rodrigo, a este respecto que agregas? Bueno, la verdad es, mis compañeros lo han resumido bastante bien, así como más esquemático, vamos a hacerlo así como más abstracto como lo veo yo. Tenemos un código que entre más práctica tengas en el oficio, mejor lo conoces, y a partir de ese código puedes tener las bases para generar espacios de improvisación y de conversación en el ejercicio de un tablao, por ejemplo, ¿no? O de una actuación con tus compañeros. Y luego viene la parte, digamos, de conocer a la persona con la que trabajas, conocer como por dónde más o menos va su cante, por dónde más o menos va su guitarra, por dónde más o menos van los soniquetes que hace el bailador o el tipo de remates que es con el cuerpo. Y claro, aunque puedes hacerlo con gente que no conozcas porque existe ese código, eso es lo maravilloso. O sea, te pueden llamar para trabajar con un guitarrista o con un cantador con el que nunca has trabajado. Y como conocemos el código, lo resolvemos y puede ser muy, muy bonito también. Pero evidentemente, con las personas con las que estás acostumbrado a trabajar, pues también los diálogos o digamos que la poesía que se genera o la narrativa que se genera dentro de lo que estamos haciendo, pues es mayor y es más rica. Uh-huh. Oye, Santiago Maisterra, creo que no solo a mí, sino al auditorio
nos encantaría escucharte cantar. Me encantaría que nos compartieras algo. O sea, no tiene que ser ahora mismo, pero nos puedes compartir algo que tengas grabado también, o como quieras. Claro que sí. Siempre que me piden que echar una letra, volteo a ver a Fernando. ¿Cuál hecho, Fernando? ¿Cuál hecho? Ahí también están los trucos bueno, las muletas que uno no se quita por compartir con grandes conocedores del flamenco, porque luego cuando no están, sí digo, ay, hijo de ay. Entonces siempre las ando pasando la bolita. ¿Y cuál viene aquí? ¿Cuál estaría bien acá? Y que ahora que estamos grabando a través de una plataforma, se vuelve complicado, ¿no? Un poco más complicado. Sí, se vuelve más complicado, ya no te pueden soplar tan fácil. Pues, ¿qué será? Claro que sí. A mí sí me piden cantar, canto. Venga, vamos. Ay, vamos. Ay, suspiro, lamento, quejío, todo lo que sale del alma, que en el alma vivía. Tú tenga el gusto yo, ay, que tenga el gusto yo, me alegro, tiene un natural y tan dócil, compañerita mía, que lo que tú quieras quiero. Tiene un natural y tan dócil, compañerita mía, que lo que tú quieras quiero. ¡Dale! Gracias, Santiago. Gracias, padrísimo. Ya, espérate, ahí te va otra. No, no es cierto. Padrísimo. Saca la guitarra. Oigan, ¿a ustedes qué los nutre como artistas? ¿Qué los nutre sobre el tablado y en general en el día a día? Bueno, a mí en parte, es que son muchas cosas, ¿no? Digamos, como artistas siempre voy por la parte humana, a mí me parece. Yo creo que todas las personas que hacemos alguna disciplina creativa pues tenemos referencias de nuestras vivencias, ¿no? Ahorita estoy un poco clavado ahí con lo que nos pasa en este país. El hecho de volver y ver un país, pues con muchas luces, pero también con zonas muy oscuras, con temas de violencia, de heridas sociales muy fuertes, es algo que a mí en este momento pues me afecta, como yo creo que a todos, ¿no? Y es una cosa que creo que deberíamos hablar en todos los foros posibles, y a lo mejor por eso estoy aprovechando este espacio también, para darnos una recordada de que no es que lo olvidemos, pero que hay veces que quizás igual, porque me pasa a mí, que para seguir en nuestro cotidiano, pues miramos hacia otro lado, porque es doloroso, pero es una referencia que tengo, ¿no? Y también yo creo que en la forma en la que llevo mi trabajo, y por ahí estamos haciendo como investigaciones en ese sentido, ¿no? A ver si se puede hacer, a ver por dónde va el asunto. ¿Investigaciones en torno a la violencia en el país o cómo así? Pues no tanto eso, sino más bien cómo bailas con esos dolores colectivos, cómo te mueves. O sea, no tiene que ser tan específico, pero es que estás cargando con eso, ¿no? Y es así, es una realidad. Afortunadamente en mi persona y en personas cercanas no nos ha sucedido nada, pero es que podría pasar, todos estamos expuestos. Y desde lo colectivo, pues es doloroso. Claro, está en nuestros cuerpos. Uh-huh. Uh-huh. Y en el caso de ustedes, Fernando. Pues bueno, como dice Rodrigo, yo creo que para el artista está siempre esa parte de observar lo que está sucediendo, de esa sensibilidad hacia lo social, hacia tu entorno, y también esa cuestión también personal, de vivencia personal, ¿no? Entonces, ambas generan que como artista tú tengas un sentir o una respuesta a eso, o una inspiración para finalmente expresarte o comunicarte como artista, ¿no? Entonces, pues yo pienso que definitivamente ambas también están en comunión. Tu integración
social, lo que estás viviendo, ¿no? Lo que observas, ¿no? Y aparte, pues también tus cuestiones personales, ¿no? Entonces, todo eso retroalimentan y finalmente salen en la creación, salen en la presentación, salen en el tablao y viceversa. Creo que también esa cuestión artística se la lleva uno hacia tu interior, ¿no? Y lo llevas hacia el público, ¿no? Entonces es un arte vivo que responde tanto a la experiencia social como a la experiencia colectiva de los individuos, ¿no? ¿Y a ti, Santiago, qué te nutre? Pues yo creo que la música y el arte o la danza, la música, son una forma, o sea, pueden caer en digamos, en la pérdida de toda una parte sociocultural bien interesante, o sea que a veces una cosa es como el producto, ¿no? Como tal, casi el mercado, porque muchas cosas tienen que ver, no lo hablamos, pero pues con el dinero, realmente si se puede hacer, si hay cómo Recursos. subsistir, ¿no? O sea, con este trabajo, como artista, pues todos sabemos que siempre fue y ha sido, pues, requiere de un esfuerzo constante, digo, en todos los gremios, pues, o sea, y más estas épocas a todos, pero desde la pandemia, pues, fue muy importante ver eso, ¿no? O sea, lo difícil que puede ser mantener toda esta labor. Yo personalmente, a mí me encanta nutrirme de la música y del arte en esta forma de compartir, ¿no? Compartir socialmente, compartir con los amigos, pedir, o sea, como a forma de rezo, como a forma de estar liada pues a muchas partes de la vida, ¿no? Que a veces esas siento que a mí son las que personalmente más me nutren, ¿no? Que la música se vuelva un medio para crear colectivamente algo o para pasar un momento, o sea, igual ahora que estamos en Navidad, es como ¿no? O sea, como los cantos que te unen con otros y que a veces siento que nos falta tener una constante uso de la música en este ramo, ¿no? Porque luego lo laboral, las producciones, todo esto nos va acaparando, digamos, y se vuelve algo primordial, y a veces dejamos un poco olvidado que la música es para crear comunión, y como dice, o sea, conocerte mejor, conocerte desde otro punto, o simplemente dejar salir algo que tiene que salir y que cuando sale en grupo es 1000 veces más curativo y significante que a veces tú solito ahí en tu cuarto, que también es muy, muy útil y a veces necesario, ¿no? Esta parte de la soledad pero bueno, a mí me gusta nutrirme de esta otra que a veces siento incluso carente en mi vida, ¿no? Pero que creo que hay que estarla alimentarnos nosotros, pero también alimentar esta comunión, ¿no? Sí, qué importante esto de el autoconocimiento, la música, la danza como autoconocimiento, como poner el cuerpo, la exploración, la emoción y la sanación en comunidad, el crecimiento en comunidad. De eso hemos hablado mucho a lo largo de esta temporada, que llega a su fin esta 4ª temporada de Corpus Sapiens. Este es el penúltimo episodio, por cierto, del año. El próximo año arrancaremos con la siguiente temporada, claro que sí. Pero yo les agradezco mucho el estar aquí, el hablar de todo esto. Creo que podemos profundizar todavía más en estas conversaciones, podemos seguir. Y me emociona mucho tenerlos aquí y por favor avísennos siempre que vayan a estar en algún tablao, en algún escenario. Dejaré también en la descripción del episodio los contactos con ustedes para que los conozcan un poco más, para que puedan enterarse más de su trabajo, si es que todavía no lo hacen. Y pues les mando un abrazo muy grande, les agradezco muchísimo. Si quieren despedirse con alguna frase, algo, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué chido, gracias. Pues una delicia, la verdad estuvo muy, muy nutritiva esta charla con mis compañeros que quiero muchísimo y contigo en este espacio que es que está súper bien, la verdad. Me tienes picado con
con tus podcasts. Gracias, Rodrigo. Gustazo y mucha suerte para este último programa y que sigan muchos más los próximos años y que siga creciendo esto. Porque tú tienes también, Sí, pues que eres ahora sí que muchas gracias. también como investigadora y creativa de la danza, pues la verdad es que yo reconozco pues que eres la mera de las chidas. ¿Sí? De las chidas. No, una labor bien interesante, bien bonita y bien importante porque no todo, no cualquiera lo hace y tiene los medios y el conocimiento para hacer. Felicidades. Gracias a los dos. Fernando, ¿tú con qué te vas? Bueno, me uno a lo que dicen mis compañeros. Te felicito y te agradezco por esta labor que también parte es traducirle también al público lo que hay detrás de los creadores, ¿no? De los artistas. Tal vez eso nos da un acercamiento también desde otra manera, ¿no? Entonces, pues, como dicen Santi y Rodríguez, es una labor muy bonita, también muy reconocida que también los artistas lo agradecemos que se haga. Entonces, pues muchas felicidades y que continúen con muchas temporadas más, Angie. Muchas gracias. Y es que hace mucha falta conversar también, ¿no? Porque nos genera tantas emociones el hacer y el ver y el presenciar, estar pues en un tablao o en una función de danza o en una manifestación musical dancística de un pueblo, que creo que al menos para mí es una necesidad y creo que no solo para mí, ¿no? De pronto tener un espacio para conversar acerca de eso, de lo que sentimos y de lo que implica también que eso suceda, ¿no? De toda la producción que hay detrás. Bueno, pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Olé. Y gracias a ti que nos escuchaste también. Hasta pronto. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, soy Keila Meléndez Quintero, bailarina solista del Ballet de Jalisco. Hola, soy Luis David, soy bailarín profesional y formo parte del Ballet de Jalisco. Hola, soy Sara de Miranda, soy bailarina solista y formo parte del Ballet de Jalisco. Me da mucho gusto invitarte a nuestra función del Cascanueces 14, 15, 16 y 17 de diciembre en el Teatro Degollado. Lo que verás es un ballet clásico. Pueden asistir niños a partir de los 5 años hasta adultos. El precio de los boletos se encuentra entre 450 y 750 pesos. Puedes encontrarnos en Instagram como @Ballet de Jalisco. Los esperamos. ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Sapiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a @corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Podcastera MX presentó. Esta temporada de Corpus Sapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.